Bueno, muy buenas tardes para todos. ¿Cómo se encuentran? Espero que se encuentren bien. Buenas tardes, profe. Sí, señor. Gracias. Bueno, me alegra escucharlos. Iniciamos nuestra sesión del día de hoy precisamente con este video que hace memoria de la peor tragedia que se ha sufrido por envenenamiento en nuestro país, que en algunos casos también se conoció como el día que envenenaron a Chiquinquirá. Como bien lo dicen ahí hacia el final del video, pues con este libro que se escribe que se denomina Pandemonium, una tragedia por una contaminación de un- una harina con un plaguicida que se denomina el folidor, plaguicida altamente tóxico que se mezcló con la harina en ese momento. Y este video pues nos da la introducción hacia el tema que vamos a desarrollar el día de hoy, que es el tema de plaguicidas, hablando precisamente de lo que es ese folidor. Bueno, importante tener presente qué significa o qué es ese plaguicida, cuál es ese concepto o cuál es esa definición que nos tiene de plaguicida. Y para ello traigo a colación esa definición que da la Organización Mundial de la Salud respecto a lo que es un plaguicida, en donde fíjense que enumera un montón de sustancias que consideramos sustancias que pueden llegar a ser comunes dentro de nuestra vida cotidiana, pero que tienen una connotación y es el peligro que representan sobre la salud de la población, de una u otra manera. Entonces, la Organización Mundial de la Salud define un plaguicida como cualquier sustancia o mezcla de sustancias de carácter orgánico o inorgánico, fíjese, que está destinada a combatir, ojo, insectos, ácaros, roedores y otras especies indeseables de plantas y animales que son perjudiciales para el hombre. Hasta allí, pues básicamente creo que no hay nada del otro mundo y evidentemente lo que nos está mostrando es que efectivamente, pues lo que buscamos con un plaguicida, pues es controlar una plaga, como se denomina, es decir, una especie indeseable para el hombre. ¿En dónde está esa especie indeseable? O fíjese lo que dice la definición, que interfiere de cualquier otra forma en la producción, elaboración, almacenamiento, transporte o comercialización de alimentos, productos agrícolas, madera y productos de madera o alimentos para animales. También aquellos que pueden administrarse a los animales para combatir insectos arácnidos u otras plagas en, y esto es importante, o sobre sus cuerpos. Es decir, que cuando llevamos al Michi o llevamos al Firulais, al veterinario, para que le apliquen un producto y evitar que esos pulgas o que esos insectos o que las garrapatas afecten al Michi o al Firulais, pues estamos hablando por definición de un plaguicida, porque es un producto que lo que está buscando es combatir, como su nombre lo indica, una plaga. Y eso es a lo que denominamos plaguicida. Muy importante hablar de plaguicidas y tener presente esto desde el punto de vista del saneamiento básico y máximo en un país como el nuestro, ya que como todos sabemos, pues nuestro país tiene una amplia actividad agrícola y existe una gran cantidad de porción terrestre o de territorio en la cual se lleva a cabo esta actividad y que requiere de estas sustancias para el control de esas denominadas plagas. Pero asimismo también, pues, aumenta el riesgo de exposición de la población a estas sustancias y a ese efecto adverso que puede o que conlleva. Entonces hablemos un poquito acerca de esas sustancias que se denominan plaguicidas. Algo que es muy importante tener presente es su composición. Las sustancias o los plaguicidas están compuestos normalmente de, así como los medicamentos están compuestos de lo que se denomina un principio activo o un ingrediente activo, que es el encargado de generar ese efecto tóxico sobre la plaga que se quiere controlar, y los ingredientes denominados aditivos, que son ingredientes que permiten de una u otra manera que se estabilice el producto o en algunos casos que pueda ser absorbido por la plaga que yo quiero controlar. Aquí entra a jugar un papel importante lo que mencionábamos cuando vimos toxicocinética y es la absorción. Si yo quiero que el producto sea efectivo en la plaga, pues debo garantizar que esa plaga pueda absorber el producto. Y a veces no es únicamente posible que se absorba el producto
o el ingrediente activo, sino que requiere de otros ingredientes que se denominan los aditivos, para que favorezcan o permitan que el producto se pueda absorber. El asunto y el problema es que algunas veces esos aditivos no son inocuos, sino que lo que hacen los aditivos es potenciar el efecto tóxico, potenciar esa toxicidad que tiene dicho plaguicida. A esto se suma otro factor importantísimo a la hora de hablar de los plaguicidas, que es la formulación. Es decir, la forma, el estado en el que viene ese producto químico, ese plaguicida, para que sea preparado, para que sea utilizado directamente. Básicamente, cuando hablamos de los plaguicidas, pues hablamos de que se pueden encontrar en los tres estados más elementales de la materia, que son el gaseoso, el líquido y el sólido. Sin embargo, como nos daremos cuenta y en lo que vamos a ver ahorita a continuación, estas formulaciones, a pesar de que están en un mismo estado, pueden variar. Y esa variación de la formulación es la que tiene un impacto en cómo se absorbe y cómo este producto se aplica y por ende cómo se puede llegar a estar expuesto a ese producto y el riesgo que puede generar sobre la salud pública. De allí que sea importante conocer las distintas formulaciones que pueden tener los plaguicidas. Entonces hablemos precisamente de esos tipos de formulación, de las más utilizadas. De las más utilizadas y de las formulaciones más comunes vamos a hablar de formulaciones sólidas, sólidas de aplicación directa y formulaciones líquidas. No vamos a hablar tanto de las mezclas porque la mezcla quiere decir que estoy midiendo o estoy como su nombre lo indica, teniendo en cuenta dos tipos de formulación. Y de la gaseosa no la vamos a hablar tanto porque finalmente la gaseosa es una formulación que no es tan común en nuestro país. En otros países donde se tienen extensiones de cultivo bastante grandes y se tienen grandes latifundios, sí es común hablar de formulaciones gaseosas. Sin embargo, en Colombia no es que estas formulaciones sean de las más vendidas. No es común, es una formulación que para nosotros resulta siendo atípica. Hablemos entonces de las formulaciones sólidas. Recuerde, cuando le digo de formulación o cuando estoy hablando de formulación, lo que estoy diciendo es, valga la redundancia, en qué forma viene el producto para ser aplicado o para ser utilizado. Entonces hablemos de lo que se denominan formulaciones sólidas. Dentro de las formulaciones sólidas hay distintas. Tenemos como base o las primeras, la formulación que se denomina polvos solubles. Se reconoce por estas dos letras que indican su nombre en inglés, SP. Esta formulación, cada vez que uno ve al lado del nombre comercial del producto que va a aplicar del plaguicida, estas dos letras implican qué formulación viene. Se denominan polvos solubles. Primero hay que entender que cuando hablamos de sólidos, el tamaño de la partícula tiene que ver con la forma en la que viene. Una cosa son pulverizaciones cuyo tamaño de partículas sólidas es muy pequeña. No sé si de pronto conozcan lo que es el azúcar pulverizado. Entonces, cuando uno ve el azúcar pulverizado, se da cuenta de que ese tamaño de partículas es supremamente pequeño. Luego hablamos de lo que son polvos, es decir, un tamaño de partícula mucho más grande del que se tiene cuando estamos hablando de esas pulverizaciones. Y tenemos otro tamaño de partícula sólida que llamamos, por ejemplo, los gránulos. Creo que el más famoso, y cuando nos dicen gránulos, creo que lo que se nos viene a la mente es cola granulada JGB, el tarrito rojo. Entonces, si alguno ha tenido la oportunidad de consumir este producto, de ver cómo viene en su estado físico, pues se dará cuenta que es un tamaño de sólido que es mucho más grande. Entonces, tengamos presente esos tamaños de partícula porque de eso depende la formulación. Ahora bien, estamos hablando de polvos solubles. Entonces, polvo. Piensa en un tamaño de partícula de un producto que sea más conocido para nosotros, tal cual como la llamamos, leche en polvo. Entonces, piensa en ese tamaño. Así, de la misma textura, de la misma característica, viene el producto, así como la leche en polvo. La idea es que este producto debe ser diluido en agua para posteriormente poderlo aplicar. El tema es que aunque se diluyen, no forman una solución completa y parte de esas partículas se suspenden fácilmente en el aire, de tal manera que las personas que se encuentran
expuestas, bien sea porque son los mismos que están generando la aplicación del producto, o bien sea porque por cercanía al lugar y al momento donde se aplica el producto, pueden estar expuestas a estas partículas. Estas partículas pueden llegar a ser aspiradas, es decir, puede haber una exposición vía respiratoria o pueden llegar a caer en la piel o en las mucosas como tal de los ojos, generando pues obviamente una irritación en primera instancia y posteriormente una absorción que puede llegar a generar pues un efecto adverso dependiendo del ingrediente activo del producto. Entonces, ojo, estoy hablando de la formulación. Obviamente es la forma en la que viene el producto y eso va a depender de cuál es su ingrediente activo. Finalmente, el ingrediente activo es ese químico o esa sustancia que puede llegar a generar ese efecto tóxico sobre las plagas, pero no solamente sobre las plagas, sino obviamente sobre los seres vivos que se encuentren cercanos a ese ingrediente activo cuando fue aplicado. Características que tienen estas formulaciones de polvos solubles es que se deben agitar muy bien. De lo contrario, si no se agitan muy bien, no se van a disolver y van a generar lo que se denominan grumos. Adicionalmente, es posible que si la proporción de polvo que se adiciona al agua que se va a preparar para aplicar el plaguicida no es la adecuada, puede llegar a generarse lo que se llama una saturación de la solución, produciendo lo que llamamos un precipitado, que es un sólido que tiende a ser como un cristal cuando se produce esa reacción. Bueno, dentro de esas mismas formulaciones sólidas tenemos otros que se denominan los polvos mojables, reconocidos por sus siglas en inglés como WP. Siguen siendo unos polvos, pero la diferencia que tienen respecto al primero es que requiere una menor cantidad de agua para ser disuelto. Básicamente lo que va a generar es una suspensión. En una suspensión, el sólido no se disuelve completamente en el agua. Es posible que ese sólido quede disperso, por llamarlo así, para no querer utilizar el mismo término de suspendido en esa mezcla de agua. De hecho, requieren generalmente que haya una premezcla en un balde para poder disolver esos grumos y evitar que exista ese problema. La diferencia que suelen tener las formulaciones de polvos mojables versus las formulaciones de polvos solubles, hablando de plaguicidas, es que estas requieren de agitación continua. Por lo tanto, normalmente en el equipo para fumigación se requiere tener un agitador para que el agitador permita que ese sólido se encuentre disperso en el agua y que no vaya a quedar en la parte o en el fondo del tanque, de tal manera que la toxicidad varíe y que cuando vaya a aplicarlo, la primera parte que aplique no tenga el principio activo y por tanto no sea eficiente frente al control de la plaga. Suelen ser abrasivos y recordemos que lo que indica que la propiedad de la abrasividad es que generan desgaste por rozamiento con otro sólido al aumentar ese esfuerzo cortante, de tal manera que normalmente suelen tapar los filtros de la pistola de aplicación y la boquilla en esos equipos de aspersión. Entonces, requieren de una buena limpieza y un buen mantenimiento de esos equipos. De lo contrario, pues va a generar el desgaste de esas piezas. Hablemos ya de un tamaño de partícula mucho más grande dentro de esas formulaciones sólidas, como lo son los gránulos dispersables, que son formulaciones compuestas de gránulos, ya se los expliqué, tamaño mucho más grande, ¿sí? Como esa cola granulada, que es un tamaño que tiende a ser mucho más grande y como la palabra coloquial sería como apelmazado de pronto. Y básicamente lo que busco es tomar esos gránulos y obviamente dispersarlos también en el agua. La ventaja que tienen las formulaciones o los plaguicidas que vienen en formulación de gránulos dispersables versus a los que vienen como polvos solubles o polvos mojables es que se puede llegar a concentrar más el ingrediente activo. No produce esa suspensión de partículas en el aire como lo hacen los polvos y requiere una menor cantidad de agua. Sin embargo, esto también puede llegar a ser otro problema y es que como está más concentrado, si la formulación, si cuando se prepara esta formulación para ser aplicada no se tiene en cuenta las directrices dadas desde la casa matriz, desde la fábrica, desde el laboratorio que produce el plaguicida en esta formulación, podríamos llegar a tener problemas porque la concentración podría llegar a ser mucho más alta
y entonces aumentaría por ende lo que es la toxicidad del producto que estamos aplicando, ya no solo controlando plagas, sino que puede llegar a afectar también los cultivos. Tenemos dentro de los mismos gránulos los que se denominan gránulos de aplicación directas. Este gránulo, digamos, o estas formulaciones tienen un tamaño mucho más grande, pero tienen otra connotación. No requieren o no se solubilizan en agua, es decir, no hay que diluirlos previamente. Se aplica el gránulo tal y como viene. Se aplica normalmente en el follaje, en el suelo, cerca de donde están las raíces. Claro, el problema que tienen estos gránulos, por supuesto, también, ¿cuál es? Pues que al estar concentrados y al no ser diluidos, pues su concentración es mucho más alta. La otra que puede llegar a generar es que si existe una velocidad de viento muy alta, estas partículas se pueden llegar a poner en suspensión y pues obviamente pueden llegar a alcanzar a viajar ciertas distancias y afectar otros lugares con este principio activo. Existen también, así como gránulos de aplicación directa, polvos de aplicación directa. Reitero nuevamente, como se los había mencionado hace un momento, el polvo tiene un tamaño de partícula mucho más pequeño. Esta viene también para ser aplicada sin haberse diluido. Se reconoce porque se llama o encuentra usted estas dos letras mayúsculas en el producto que son la A y la P. De aquí pueden haber distintos, es decir, son polvos de aplicación directa, pero existen distintos, como los polvos de contacto, el polvo seco y el polvo fino, siendo ese polvo fino el de menor tamaño de partícula. Se ponen directamente sobre también el follaje, el suelo cercano a las raíces. El problema de los polvos versus los gránulos es que si con velocidades altas los gránulos pueden llegar a suspenderse, pues siendo polvos, el aire se pueden suspender mucho más fácilmente en el aire. Y al suspenderse mucho más fácilmente en el aire, pues se genera un mayor riesgo para la población porque pueden llegar a ser inhalados fácilmente. Y ya con lo que vimos en nuestras sesiones anteriores de toxicocinética, pues sabemos que, por ejemplo, la absorción vía respiratoria de una sustancia también depende de ese aerosol que se forma. Y dentro de ese aerosol depende de el tamaño y la forma de la partícula, que es clave. A menor tamaño se va a absorber más fácilmente y si la forma de partícula es mucho más esférica, se va a absorber con mayor facilidad. Dentro de estas formulaciones sólidas de aplicación directa, pues entonces también tenemos los que se conocen como sebos tóxicos. De hecho, están diseñados para poder atraer a las plagas. Normalmente los sebos tóxicos suelen utilizarse mucho como insecticidas, como rodenticidas y molusquicidas, que se llaman. Es decir, para controlar insectos, para controlar roedores y moluscos. Hay muchas formas y denominaciones, pero los sebos tóxicos suelen ser muy utilizados. Básicamente lo que tienen es el ingrediente activo, que es el que va a generar la toxicidad para envenenar, matar a la plaga que se desea controlar, y un portador o un atrayente, es decir, un ingrediente que lo que busca o lo que hace es que ese insecto, ese molusco, ese roedor se atraiga hacia... Sí, cuénteme. Yo vi esta historia y el tercero más grande del mundo. Ok, voy a silenciar porque pensé que era una pregunta, pero de pronto se activó el micrófono. Entonces, lo que le decía, pues básicamente lo que busco es que, pues atraerlo para que esa plaga pueda consumir ese sebo que yo requiero. Y normalmente, pues lo que hacen es agregarle a sus ingredientes activos y aditivos un portador que lo atraiga, como la melaza, maíz, salvado de trigo, para que sea atractivo para ellos y ellos puedan llegar allí y consumir el producto y luego el producto genere el efecto y controle la plaga. Y tenemos también los que se denominan tabletas de aplicación directa. Son tabletas, miren, un tamaño, son las de mayor tamaño, se aplican directamente individualmente en el campo, no hay solución ni dispersión y se aplican directamente sobre el suelo. Suelen tener concentraciones más bajas, dado que, pues obviamente tardan mucho más tiempo en, ¿cuál sería la palabra? Desintegrarse para generar ese efecto que se requiere en
en el cultivo o sí, en el cultivo que quiero controlar y que quiero evitar esa plaga. Entonces, la concentración no puede ser tan alta porque sería una concentración, pues, dada la formulación, generaría un mayor efecto y un mayor impacto. Hasta allí son las formulaciones sólidas convencionales, las más típicas, las que se encuentran normalmente, más comúnmente en el mercado. Hablemos ahora de lo que son las formulaciones líquidas. Entonces, tal y como su nombre lo indica, vienen de forma líquida. Pero existen distintas formulaciones para ser utilizadas de diferentes maneras. Entre ellas tenemos lo que se denominan los concentrados solubles. Es una formulación líquida homogénea, que quiere decir que sea homogénea, que la concentración es la misma porque resultan siendo miscibles. Y ojo con esto de la miscibilidad, porque a veces como que tenemos unos preconceptos definidos, incluso en algunas ocasiones desde el colegio, en donde nos han introducido conceptos erróneos en cierta medida. Entonces siempre nos han enseñado que lo inmiscible es aquello que no se puede mezclar. Y el tema no es que no se pueda mezclar. Esa no es la particularidad en la inmiscibilidad. La particularidad en la inmiscibilidad es que genera una mezcla no homogénea. Es decir, puede mezclarse en cierto punto, pero si yo voy a tomar muestras en distintos lugares de esa mezcla que generé, las concentraciones van a variar. Eso significa que sea inmiscible, más no exactamente que no se pueda mezclar. Cuando hablo de que algo es miscible, quiere decir que la mezcla es totalmente homogénea. Y por eso aquí se habla de estos concentrados solubles como homogéneos. Es decir, que si yo tomara una muestra en cualquier parte, la concentración del ingrediente activo sería el mismo. De tal manera que estos que se denominan concentrados solubles vienen de forma líquida y se deben diluir también en un líquido, es decir, son totalmente miscibles en agua, forman una solución completa. Como viene de manera líquida y como es miscible en agua, no requiere de agitación, a diferencia de lo que nos pasaba con algunas formulaciones sólidas como los polvos solubles, o más bien los polvos mojables, que requerían de una agitación continua. Sin embargo, tienen este tipo de formulaciones, suelen tener una particularidad y es que suelen reaccionar muy fácil cuando las aguas son duras, es decir, cuando tenemos aguas ricas en carbonatos de calcio, magnesio, con altos contenidos de hierro. Y pues cuando uno se da cuenta, por ejemplo, de la geografía nacional y uno se da cuenta de cómo de una de las características primordiales de los cuerpos de agua en zonas rurales en nuestro país es ¿cuál? Pues que tienen una dureza bastante alta. Generalmente tenemos en sectores rurales en nuestro país zonas donde el agua tiene una dureza muy alta. El tema es que si reaccionan este tipo de formulaciones con esa dureza del agua, van a producir lo que son los precipitados, porque se sobresatura esa solución y generando esos precipitados y de tal manera que disminuye su concentración, entonces digamos que no van a tener el efecto deseado, pero adicionalmente generando un problema y al tener esos precipitados y tomar ese residuo del agua que queda una vez se hace la aplicación, pues va a tener una concentración de ese plaguicida allí. Tenemos otros que son denominados los concentrados emulsionables y esto es importante y tiene que ver con ¿qué? Con que normalmente ese ingrediente activo es insoluble en agua. Es decir, tiende a ser mucho más liposoluble y no es lo soluble en agua, porque es liposoluble. Entonces uno diría, pero ¿para qué entonces si yo sé que no es liposoluble, por qué lo tengo así? Perdón, si sé que es liposoluble y que no se disuelve en agua, ¿por qué tengo el producto en esta formulación? Aquí es donde entra a jugar eso que ya hemos visto y de lo que hemos hablado. Recordemos una de las cosas que facilitan la absorción de un tóxico a nivel de un organismo, la liposolubilidad. Cuanto más liposoluble sea una sustancia, se va a absorber mejor. Entonces, esa es la característica del concentrado emulsionable. Por eso es liposoluble, para favorecer que se absorba en la plaga. El problema es que, obviamente, si no lo preparo adecuadamente, pues no va a ser soluble fácilmente en agua. Entonces, lo que busca esto es formar lo que denominamos una emulsión. ¿Y una emulsión es qué? Una mezcla mucho más heterogénea de dos líquidos inmiscibles. Por eso les hablaba ahorita de lo que era la inmiscibilidad, teniendo presente que la inmiscibilidad o que la miscibilidad correspondía a qué tan homogénea es la mezcla que se produce. Una emulsión como tal, por definición, ¿qué es? Una mezcla mucho más heterogénea de dos líquidos que se denominan inmiscibles. Y son inmiscibles porque uno es soluble en agua y el otro no es soluble. En este caso, pues el agua, obviamente, no es tan soluble en este que es más lípido. Pero lo que busco es que sea un poco más
homogéneo y que se pueda aplicar. Hay distintos ejemplos de emulsiones en productos diarios, como lo es, por ejemplo, la mayonesa. Aunque cuando uno le hablan de emulsión, o no sé si a ustedes le pasan, pues a mí sí me pasa normalmente, en lo primero que pienso es en emulsión de Scott. Y si alguno ha visto esa emulsión de Scott, pues ha visto lo que sucede. Si usted la deja mucho tiempo, pues lo que va a pasar es que la fracción líquida va a quedar en la parte superior y la fracción que es mucho más lípida, más grasosa, va a quedar abajo. Por eso cuando se va a consumir, uno lo que tiene que hacer es agitarlo. Lo mismo pasa con esta formulación. Requiere de esa agitación para poder formar como tal esa emulsión y poder aplicar la emulsión. Viene en forma de emulsión por lo que les digo, para facilitar esa absorción. Tenemos también las que se llaman ultra bajo volumen, productos que se aplican en volúmenes muy pequeños por unidad de área, es decir, vienen en una concentración muy alta. Entonces lo que requiero es aplicar ese pequeño volumen en una unidad de área muy pequeña porque tiene un espectro y una concentración tóxica demasiado alta. Entonces lo que estoy buscando precisamente es que no haya ese problema, que no haya ese peligro. Tenemos también las otras que se denominan suspensiones concentradas. Entonces, lo que hago es tener una suspensión de ese líquido, diluirlo en agua y ahí sí agitarlo y después de agitarlo empezar a hacer la aspersión. Estas suspensiones concentradas o vienen en forma líquida se parecen a los polvos bojables en el sentido en que requieren agitarse antes de la aplicación, es decir, cuando se está preparando la mezcla, pero también durante el uso, para garantizar que efectivamente la suspensión va a tener el efecto deseado por concentración. Tenemos también dentro de esas formulaciones líquidas las que llamamos cápsulas en suspensión, tal cual como esas cápsulas de las que hablamos, que son cápsulas de medicamentos, así tal cual, como cuando uno se toma una pastilla de ibuprofeno, Advil, así viene, tal cual. La característica que tienen, y ya para cerrar con esto, con esta formulación, cerrar con esta específica lo de las formulaciones, las características que tienen esas cápsulas es que, ¿qué? Van liberando en periodos de tiempo muy prolongados y no inmediatamente a través de esos microporos que tiene el principio activo. Van liberándolo poco a poco. Es lo que hace. Es una liberación o una acción biológica que es prolongada. Esta tiene un nivel de espectro mucho más amplio. En cuanto al punto de vista de tratar la plaga, pues es genial porque tiene un nivel o ese espectro va a ser más amplio. Desde el punto de vista toxicológico y ambiental no es tan bueno porque quiere decir que tiende a que permanezca mucho más tiempo en el ambiente antes de que se pueda diluir. Bueno, una vez ya hablado de lo que son las formulaciones, entonces ahora sí hablemos un poquito de cómo se clasifican los plaguicidas. Y es que lo verán a lo largo de esta asignatura y a lo largo de este tema, y cuando hablemos de efecto tóxico se darán cuenta que no existe una forma única de clasificar una sustancia tóxica. De allí que distintos, llamémoslo distintos entidades, instituciones a nivel ambiental y de salud en el mundo tengan distintas formas de clasificar las sustancias. Particularmente hablando de esto que son los plaguicidas, pues tenemos distintas formas de clasificación. Podemos clasificarlos de acuerdo al uso, de acuerdo a la vida media, de acuerdo a la toxicidad que tiene y acorde con su estructura química. Hablemos de la primera forma de clasificación, acorde con el uso. Como su nombre lo indica, y siendo muy intuitivos, y pues ustedes que lo son, ya lo saben, pues básicamente de acuerdo a para qué se usa, así se clasifica. Entonces, fíjese, si controla un insecto, pues estoy hablando de un insecticida. Si controla un nematodo, estoy hablando de un nematicida. Si lo que controla son hongos, fungicidas. Para las bacterias hablamos de bactericidas. Un herbicida lo que hace es controlar otras hierbas y un rodenticida lo que hace es controlar un roedor. Por eso les hablaba hace un momento de molusquicida. Ah, claro, porque lo que está haciendo es controlar un molusco. Entonces, esa es una forma de clasificar los plaguicidas. Por eso le dicen tal, 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 y es un insecticida o es un herbicida. Ah, claro, ya sé. Está clasificado así por la plaga a la que controla. La otra forma de clasificación tiene que ver con la vida media. ¿A qué nos referimos con vida media? La vida media en toxicología es un indicador de toxicidad, pero también hace referencia a lo siguiente. El tiempo en el cual la concentración del tóxico
alcanza la mitad. Una vez es liberado al ambiente, el tiempo en el que se alcanza la mitad de la concentración en la que ese tóxico llegó. De tal manera que si yo digo, este tóxico tiene una concentración de 500 partes por millón, se demora 2 días en llegar a 250 partes por millón. Lo que estoy mencionando es que la vida media de ese tóxico es de 2 días, porque necesita 2 días para llegar a la mitad de la concentración a la cual fue liberado. A eso hace referencia. Acorde con esa explicación y teniendo en cuenta lo que es la vida media, hablamos de que los plaguicidas se clasifican como no persistentes, moderadamente persistentes, persistentes y permanentes. Los no persistentes normalmente suelen clasificarse y quiere decir que su vida media alcanza hasta casi 12 semanas. ¿Listo? Entonces estamos hablando más o menos de 3 meses. Los moderadamente persistentes, su vida media va de 1 a 18 meses. Los persistentes pueden ir desde varios meses hasta 20 años o más. Y los permanentes es que realmente tienen un periodo muy, muy largo. Generalmente esos suelen ser los que tienen en su estructura química, son elaborados a base de metales pesados como el mercurio, el plomo o el arsénico. Esta es otra forma de clasificación. También hablamos acorde con su toxicidad, pero esa clasificación acorde con la toxicidad depende del país, depende de la entidad, depende de la institución. Esta que le estoy mostrando precisamente en pantalla es la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, que establece 3 categorías, divididas en 4 clases. La primera categoría, que es la clase 1, cobija la clase 1A y clase 1B, la siguiente que es la clase 2 y la clase 3. La clase 1A, extremadamente peligroso, la clase 1B altamente peligroso, la clase 2 moderadamente peligroso y la clase 3 ligeramente peligroso. Existen otras formas de clasificación, como cuál, la de la Environmental Protection Agency, la de la OCDE, la de la Unión Europea, en fin. Y finalmente hablamos de la clasificación acorde con la estructura química. Hablamos de organoclorados, organofosforados, carbamatos, tiocarbamatos, piretroides, derivados de los biperidilos, derivados del ácido fenoxiacético, derivados de los cloronitrofenólicos, derivados de las triacinas, compuestos orgánicos del estaño, compuestos inorgánicos o compuestos de origen botánico. Existen muchos otros. Aquí traigo los principales y de hecho voy a hablar de los más conocidos y principales, que son los organoclorados, los organofosforados, los carbamatos y los piretroides. Hablemos de los organoclorados. Como su nombre lo indica, son esos plaguicidas que tienen como base una estructura con una molécula de cloro. El cloro está incorporado en su molécula. ¿Sí? Son altamente persistentes. Posiblemente se consideran que es la primera generación de plaguicidas que se dieron. En promedio, su vida media es de 5 años, entre comillas, de los más pequeños. Algunos pueden tener una vida media menor, como el lindano o el heptacloro. Otros tienen una vida media mucho más alta. ¿Sí? Son supremamente persistentes. ¿Por qué? Por esa molécula de cloro que tienen. Es una estructura química que es muy estable y que no es fácilmente degradable bajo condiciones ambientales. ¿Qué efectos producen los organoclorados en los organismos? Normalmente tienden a ser hidrofóbicos, lo que quiere decir que son liposolubles. Y al ser liposolubles, pues se absorben mucho más fácilmente y adicionalmente se pueden acumular fácilmente. ¿Dónde suelen acumularse? Pues en los órganos y en los tejidos ricos en grasa. Ejemplo, el tejido adiposo. Se absorben muy fácilmente, tanto del suelo como del agua, y una vez entran al organismo pueden ser inactivos, pero pueden permanecer inactivos durante mucho tiempo. Pero después pueden volver a liberar y volver a generar un efecto sobre el organismo. La fotografía que tienen ahí, por ejemplo, muestra un efecto típico de los organoclorados, que es lo que se denomina el cloracné. Es un niño que ha estado expuesto a organoclorados y genera como una especie de acné en toda su piel. Es fijo o es algo muy común cuando se está expuesto a este tipo de sustancias. La segunda generación, por llamarlo así, son los que se denominan los organofosforados. Al darse cuenta que el cloro era muy estable, lo que se buscó fue cambiar la molécula. Estoy hablando de hace muchos años. De hecho, estos organofosforados tienen su precedente en guerra química, en los llamados gases nerviosos que se utilizaron y se desarrollaron para trabajar, para agredir en la Segunda Guerra Mundial y en la Guerra de Vietnam, lo que son el sarín, el tabún, el somán.
Estos ya tienen como estructura química dentro de su molécula principal el fósforo. El fósforo no es tan estable y no es tan persistente como el cloro, pero tiene mayor toxicidad. Los organofosforados suelen ser altamente tóxicos. Tienen distintos efectos sobre los organismos. ¿Debido a qué? A que si hablamos de su toxicocinética, se absorbe muy fácilmente por cualquier vía, digestiva, inhalatoria o dérmica. Y básicamente porque el metabolismo lo que busca es modificarse a través de una enzima que tenemos en el hígado, que son los citocromos P450. Pero así como se metaboliza a través del citocromo P450, suele afectar mucho al hígado porque obviamente el hígado es rico en grasa. Entonces afecta ese metabolismo y no es tan fácil de metabolizar. La siguiente generación que se generaron fueron los carbamatos. Ya estos derivan de lo que es el ácido carbámico. No son tan estables como los organoclorados, lo que quiere decir que no son tan persistentes y su toxicidad no es tan alta como lo de los fluoros, como los organofosforados por el fósforo, ¿sí? Entonces, la ventaja es que se pueden interconvertir químicamente y pues se pueden metabolizar más fácilmente. Básicamente dentro de este grupo hay unos muy conocidos que son los uretanos. Al no ser tan persistentes y no ser tan tóxicos como los organoclorados y organofosforados, su uso ya se amplió muchísimo más. Y ahí viene otra problemática. Entonces ya empezaron a usarse en el hogar, en la agricultura, en la jardinería, como insecticidas normales dentro del uso cotidiano. Sin embargo, obviamente, aunque no lo son, no son tan tóxicos y no son tan persistentes, pues de una u otra manera también representan en algunos casos, en función de cómo son aplicados y utilizados, un riesgo para la salud. De allí entonces se generaron otra generación y otra estructura química que son los conocidos como los piretroides. Son piretrinas que se derivan de compuestos naturales que tenían su origen en el extracto del piretro, que es una molécula que se extrae de los crisantemos. Aunque su origen es de origen orgánico y natural, lo que sucedió fue que al darse cuenta que estas piretrinas no eran tan tóxicas como lo eran los organoflorados, organofosforados, ni los carbamatos, que se eliminaban mucho más fácilmente, pues se empezó a ampliar muchísimo su uso y su producción. De tal manera que lo que se hizo fue desarrollar piretroides sintéticos. A partir de la molécula de la piretrina que viene del extracto del crisantemo, lo que se hizo fue generar unas moléculas en laboratorio distintas. Eso tiene una incidencia y es el hecho de que cambia totalmente su toxicocinética y la toxicidad de estas sustancias. Estas son las más utilizadas hoy en día. De hecho, si usted revisa el RAID, el Baicón, el Rayol, todos estos plaguicidas que utilizamos en nuestro hogar son piretroides. Se degradan fácilmente en el agua, esa es una ventaja que tienen, y se degradan fácilmente por la radiación ultravioleta. Sin embargo, tienen otra característica y es que se adhieren muy fácilmente al suelo. Entonces, no hay una movilidad y digamos que esa es una ventaja frente a los niveles freáticos altos y a los cuerpos de agua subterráneos, pero es posible que queden ahí mucho tiempo. Entonces, si bien no hay una movilidad, parte de ese plaguicida que no quedó en la capa superior del suelo, pero tampoco percoló, va a permanecer ahí durante mucho más tiempo. Y eso va a generar una afectación a la biota que existe en el suelo, afectándolo de cierta manera. Es parte de lo que sucede. Y eso era lo que quería compartir el día de hoy con ustedes acerca de lo que son los plaguicidas. No sé si tengan preguntas, comentarios o inquietudes al respecto. Ok. Recordarles entonces que una vez terminemos esta sesión estará habilitado nuestro parcial. Alguien creo que me escribió, no sé si es de este grupo o del otro grupo, mencionando acerca de la actividad que tenemos programado de la tarea, porque me decía que no le permitía subir archivos de video. Entonces, no se preocupe, esta actividad estaba para el 5 de julio, pero teniendo en cuenta que ustedes tienen su parcial y el parcial también está disponible hasta ese 5 de julio, entonces vamos a ampliar ese plazo de la actividad.
el plazo de la actividad hasta el día 7 de julio. Y voy a modificar para que pueda subir. A veces el problema es que esto está configurado para cierto tipo de archivos de PowerPoint. Entonces, cuando va a subir otro PowerPoint en otra versión, no lo deja subir. Entonces, no se preocupe, pues lo voy a dejar libre, pero ya saben que lo que tienen que subir es un archivo de PowerPoint, la presentación con el pechacucha grabado. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan presente. Entonces, en este momento estoy ingresando para modificar la fecha de entrega hasta el 7 de julio de esa actividad que es ese pechacucha y voy a liberar para que pueda subir cualquier versión de PowerPoint de la actividad. Y recordarle, por favor, que el parcial está habilitado hasta el domingo 5 de julio a las 23:59. Sin embargo, ojo, porque si usted entra a las 23:58, le va a dejar entrar al parcial, pero no va a tener el tiempo suficiente para resolverlo. Entonces, para que no tengamos inconvenientes y no haya problemas, ingrese con todo el tiempo que se requiere. Muchas gracias. Sí, cuéntame. Por ejemplo, en mi caso yo cargué la presentación en el formato que ahí lo